Bueno, muy bien. Voy a hacer una clase sobre los paradigmas clásicos de la sociología. O también podemos llamarlas las escuelas clásicas de la sociología. Y también del pensamiento social, porque esto también se puede aplicar a economía y antropología. No solamente a sociología, pero bueno, sí es un campo específico de la sociología. Los paradigmas clásicos de la sociología. Esta clase que voy a hacer es una réplica de una que di hace un tiempo. Voy a mirar la hora que tengo para filmar. Son 28 minutos. Esto es la réplica de una clase que yo di el 6 de junio. Evaluada por una subdirección como una clase sin introducción, sin desarrollo, sin final. Y bueno, las autoridades tampoco fueron al inicio porque llegó 15 minutos tarde y se fue 15 minutos antes. Pero aún así creo este documento fraudulento y oficial porque está en una institución educativa y bueno, creo este documento falso sobre mi clase. Entonces no puso lo que vio, sino lo que quería poner en contra de mí, que bueno, yo le puedo caer bien o mal, pero tenés que escribir lo que viste. Entonces voy a replicar la clase. Este es el mismo pizarrón que yo hice cuando ella lo vio y a su vez este va a servir para mis suscriptores del canal porque es un tema genérico. Pero bueno, es una clase que voy a grabar, así es como yo doy este tema, sobre los paradigmas clásicos de la sociología. Lo primero que empiezo diciéndole a un alumno es que bueno, que un paradigma es una mirada teórica o un marco de análisis con el cual interpretamos la realidad. No es lo mismo lo que hace Milley en economía cuando interpreta la realidad desde el punto de vista económico que lo que hace un liberal o lo que hace un socialista. Es diferente el marco teórico con el que ven la realidad. Yo pongo el ejemplo de los alumnos que el paradigma sería como lentes de sol de distintos colores, pongamos amarillo, rojo y verde. Si te pones un paradigma, que es el verde, vas a ver todo más o menos teñido de verde. Si te lo pones el rojo, vas a ver todo teñido de rojo. Si te pones el amarillo, vas a ver la realidad teñida de amarillo. Entonces, la teoría es la que nos hace ver la realidad. Y esto se junta entonces en un paradigma sobre el que trabajan muchos autores. Entonces, este paradigma vamos a escribir que es una yo la sintetizo así, obviamente se puede profundizar, pero una mirada teórica con la que apreciamos y leemos la realidad. Así se lo simplifico a los alumnos. Una mirada teórica con la cual apreciamos y leemos la realidad. O percibimos la realidad. Es distinto entonces según en qué paradigma nos colocamos la apreciación que vamos a tener de la realidad. Por eso esta clase para mí es esencial porque le quita lo que se puede llamar neutralidad a los contenidos de sociología, sino que cada contenido tiene un paradigma detrás y uno mismo a los alumnos les dice que tal texto está inscrito en el paradigma funcionalista para ya saber de antemano que eso tiene función, tiene un arraigo en Durkheim. Luego que tiene otra teoría que tiene un arraigo en Marx. Eso para saberlo. También yo mismo lo hago para indicar que mis clases se inscriben dentro más o menos, aunque doy todos los paradigmas, evidentemente, soy muy abierto a todas las miradas y combino todos estos esfuerzos teóricos. También me ayuda para yo decirles a mis alumnos que el que yo utilizo es que lo vamos a ver, que es el paradigma comprensivo interpretativo, que es el que yo adopto. Entonces le quita neutralidad a lo que yo hago. Cualquier alumno sabe que yo interpreto la realidad de este lado. Paradigma comprensivo interpretativo, así se llama. Paradigma interpretativo o comprensivo. La sociología de Weber se le dice sociología comprensiva o interpretativa, igual que la de Simmel. Son Weber y Simmel sus máximos representantes de este paradigma. Ese es entonces el paradigma comprensivo interpretativo. Evidentemente es el funcionalismo
es ver la sociedad como un organismo donde todas las partes se complementan, o un mecanismo, funcionalismo. Y el de Marx es la teoría del conflicto, que es resumido en la lucha de clases. Entonces, bueno, es distinto ver la realidad desde el conflicto que desde el funcionalismo. Esto, por ejemplo, por lo general, estos son los dos más oponibles entre uno y otros. Para el funcionalismo, por ejemplo, la desigualdad es parte del sistema de funcionamiento de la sociedad. Para Marx, la desigualdad es el resultado de una explotación de clases, ¿no? Entonces hay miradas diferentes. Hay unos que tienen poder que mandan a otros que no tienen poder. Entonces esa es una mirada marxista o del conflicto que no la tiene el funcionalismo. El funcionalismo ya considera que el poder se reparte de distinta manera dentro de una sociedad y que eso incluso lo hace más eficiente, más funcional. Luego también, a mí me gusta decir que para diferenciar los tres es que este paradigma es objetivista, parte de la realidad, objetivista, o sea, parte de los objetos, también es objetivista. En esto están en coincidencia el funcionalismo y la teoría del conflicto. O sea, objetivista quiere decir que no depende de los individuos. Para Marx, la vida es lucha de clases, independientemente de cómo lo perciban los individuos. La historia es lucha de clases, objetivamente. Materialmente es eso. Para el funcionalismo también, no importa qué interpretación tengan los individuos, saca al individuo, igual que Marx y Durkheim, quitan al individuo. La realidad es que es algo objetivo, entonces por eso se les dice objetivistas. Y esta, en cambio, es la más compleja de todas, subjetivista. O sea, subjetivista. La realidad entonces no es la sociedad no es una realidad objetiva, sino subjetiva. Y entonces acá entramos en la sociología comprensiva e interpretativa, que hay que interpretar y comprender la subjetividad de los individuos. Eso es a lo que apela esta visión. Entonces podemos decir, voy a ir un poco rápido por el tiempo del video. Dice esta teoría del conflicto. Marx es la lucha de clases. Luego en el siglo XX se extendió a la teoría del conflicto. Conflictos de todo tipo, hombre y mujer, disidencias sexuales y heterosexualidad versus disidencias sexuales, mujeres versus hombres, bueno, otro tipo de oposiciones y de conflictos, pobres versus ricos, trabajadores versus, bueno, esa es la de Marx, proletarios versus empresarios. Pero es la mirada del conflicto implica eso, mirar que siempre hay un conflicto, poderosos y no poderosos, excluidos y marginados y excluidos contra los integrados y los dueños del poder. Entonces vamos a poner para Marx que un grupo tiene poder para imponer las normas. Esto es lo que considera el marxismo o la teoría del conflicto. Un grupo tiene el poder para imponer las normas. Imponer las normas. O sea que lo que está bien y lo que está mal, lo que es ilegal y lo que es legal, es el resultado de una lucha de poder. En cambio, para el funcionalismo, no. Evidentemente hay un sistema que hace que vivamos armónicamente. Por eso este paradigma se asienta en la armonía, y en el conflicto. Entonces es evidente que para los funcionalistas las normas nos hacen convivir pacíficamente en un pacto. Tiene otra mirada, ¿no? Entonces lo que dice el paradigma funcionalista, cuyo principal representante es Durkheim, es que hay un consenso. Ellos, no hay conflicto, consenso. Lo opuesto a conflicto es consenso. Hay un consenso de valores y costumbres en una sociedad. De valores y costumbres en una sociedad. En una sociedad. No matar,
no matar, no violar, no herir, no robar. Eso serían entonces un consenso en base a normas y costumbres impuestas en una sociedad. Y bueno, la visión subjetivista, en este sentido, compararla con esto es difícil, porque la versión subjetivista combina las dos cosas, que no es subjetivo, en realidad es un paradigma original. Pero no estaría en desacuerdo con esto, por ejemplo. Pero tiene una visión individualista de pequeños grupos. Visión individualista de pequeños grupos. O sea que es un paradigma que va de, si ponemos sociedad, individuo, va del individuo, la flecha va hacia arriba, del individuo hacia la sociedad, y no al revés, desde la sociedad hacia el individuo, como sería el enfoque del conflicto y del funcionalismo. Para Marx, el individuo es parte de una clase social, entonces lo de arriba viene hacia abajo. Para esta visión, el individuo primero si se siente parte de una clase social, como no. Entonces podríamos decir con esta visión, para los hindúes no hay explotación de clases, porque desde una visión individualista podemos percibir que los hindúes no consideran que la pobreza es producto de la explotación de los ricos, porque no tienen una visión del conflicto. Tienen una visión, por eso yo uso este paradigma, para entender la sociedad de la India tenemos que salir de esquemas totalistas o universalistas. Entonces ahí explicamos de por qué no hay rebeliones en la India. Rebeliones, digo, seguramente debió haber muchas, quizás religiosas, pero no rebeliones del tipo de la Revolución Francesa o Americana, o de las que tenemos nosotros. No tienen socialismo. ¿Por qué no tienen socialismo? Ni liberalismo. Bueno, seguramente por una razón de que ellos no consideran esta visión del conflicto. Luego vamos a hablar de las desigualdades. Visión holista. Vamos a ponerle a la visión individualista de pequeños grupos, a esto vamos a ponerle que tiene una visión holista o totalista. Visión holista y visión holista. Son más científicas. Se puede cientificar más estos dos paradigmas que el otro, que el subjetivista. Porque Durkheim de hecho criticaba mucho a Weber y a Simmel, ¿no? En su epistemología de los pequeños grupos, porque considera que esto te acerca a la psicología y te aleja de la sociología. Entonces Durkheim dice hay que explicar lo social por lo social, no lo social por lo individual, que es lo que podría decir Weber y Simmel. Entonces eso lo separa. Luego vamos a hablar de las desigualdades. Algo importante para los tres paradigmas. Creen que en las posibilidades... esto también es interesante. El paradigma de Marx y el conflicto tiene una visión optimista del hombre. No porque le guste la sociedad en la que vive. Optimista dice ahí. Optimista. No porque crean que la sociedad es buena, sino porque creen en las posibilidades de cambiar las situaciones de injusticia. Creen en las posibilidades de cambiar las situaciones de injusticia. Por eso son revolucionarios y activos políticamente. Porque creen que el mundo actual se puede cambiar por uno mejor. Entonces creen en la posibilidad de que el hombre mejore. Como no lo hacen, la visión esta, por ejemplo, es pesimista, sobre todo la de Simmel y Weber es pesimista. Eso también es interesante verlo. Esto también tiene una visión optimista.
optimista, porque, bueno, cree que el funcionalismo es útil, que hace eficiente la sociedad y que la mejora. Tiene una visión optimista, pero a su vez, en cambio de creer que las posibilidades de injusticia se pueden cambiar, creen que las desigualdades son inevitables. Creen que las desigualdades son inevitables. Son inevitables. Pero no porque sean reaccionarios o fachos, nada por el estilo, sino que consideran que las desigualdades son inevitables. Quizás por una observación que ellos creen científica, verdadera o palpable. Es inevitable. De hecho, bueno, si lo ponemos a prueba empírica, podemos decir, bueno, que en los lugares donde se aplicó el marxismo, las desigualdades siguieron existiendo. Económica sí, un poco, pero pongamos que haya muchísima igualdad económica. Hay igualmente desigualdad de poder. No es lo mismo ser un artista del sistema y del poder y del Estado que ser un marginal, ¿no? Es evidente, no es lo mismo ser un ingeniero que lanza satélites en órbita que un ciudadano común que toma vodka en la Unión Soviética. Entonces, bueno, ya no es una visión reaccionaria, necesariamente reaccionaria. La podemos convertir en reaccionaria, pero hasta este punto todavía es simplemente teórica y sociológica, ¿no? Luego también, para Weber y Simmel también las desigualdades son inevitables. Pero lo que no creen es que sean funcionales. Porque tiene una visión pesimista de desigualdades son inevitables. Inevitables. Pero se les dice pesimistas. O sea, creen que la organización social genera las desigualdades y la organización social, hasta la eficiente, genera explotación. Por eso tiene una visión pesimista en ese sentido. Luego, bueno, es pesimista porque no se puede cambiar tampoco. También creen que no se puede cambiar. Y luego, esta versión marxista lleva a una visión de cambio, por eso son revolucionarios y activos políticamente. En cambio, la sociología comprensiva e interpretativa, que por ejemplo Mario Bunge considera reaccionaria, todo lo que tiene que ver con el subjetivismo en sociología lo considera reaccionario, y cita a los autores de que todos los subjetivistas del siglo XX han sido reaccionarios, dice él, desde su punto de vista socialista, ¿no? Uno puede considerar que no, yo no considero que Simmel, Weber sean reaccionarios y que esos autores que menciona sean reaccionarios, pero está bien, si lo pensamos de la manera en que él lo ve, puede ser. Bueno, igual estoy agregando cosas que en la clase de esta yo no cito todo. Esto ya lo dejo para los videos, para los que quieren una educación más intensa, más profunda. Buscan comprender la sociedad y no cambiarla. Buscan comprender la sociedad y no cambiarla. Por eso los textos de Simmel son fríos. Y los de Weber, comprender la sociedad y no cambiarla. Pero tampoco dejarla igual. No tienen un interés ni dejarla igual ni cambiarla. Por eso no son reaccionarios en ese sentido tampoco. Pero no hacen una sociología para cambiar. Esto es para conocer o interpretar la acción social, pero no para cambiar la sociedad. Entonces, bueno, es una sociología que, si lo queremos aplicar a política, es más ineficiente que el funcionalismo o el marxismo. Por eso la mayoría de la política y de los políticos se paran en estos dos paradigmas, no en este. En este nos paramos más bien los raros. Y bueno, y la política sin duda que es un factor muy importante en nuestra sociedad. Además, una característica de Weber y Simmel, son los únicos dos antipositivistas.
Porque bueno, el positivismo necesita el objetivismo. Si tenemos una visión subjetiva del individuo y de la comprensión psicológica de los individuos, de cómo ven las cosas, ahí nos alejamos del positivismo, que el positivismo quiere hacer de la sociología y de las ciencias sociales algo igual que las ciencias naturales, que consigan los mismos logros, ¿no? Tanto Marx como Durkheim. Marx no es positivista, pero tampoco es antipositivista. Esa es la idea de imitar el método científico de las ciencias sociales. Para Weber y Simmel, el método de las ciencias naturales, creo que dije sociales, el método de las ciencias naturales no se puede aplicar a sociología. Biología, química, física, no se puede aplicar. Hay que aplicar otro método porque estamos con seres humanos y con interpretaciones culturales. Esta sociología le da mucha importancia a la cultura y bueno, a la interpretación de las culturas, como diría como el texto de del antropólogo famoso. Antipositivistas no me da el espacio para escribirlo, pero acá en el pizarrón había escrito. Los antipositivistas consideran que el método de las ciencias naturales no es aplicable a las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque están en juego las subjetividades y las personas. Entonces no se puede imitar el método de estudio de la botánica, de la zoología, de los astros, de la física teórica, de la física mecánica. No se puede aplicar a la sociología, porque estamos en personas. Y acá esto también se aplica a la economía, a la antropología, a la sociología, a la politología. En cambio, Durkheim hizo un gran esfuerzo por cientificar la sociología, ¿no? Por hacer una sociología científica, y para eso tiene que descartar esta visión subjetivista de los demás. Y ahora vamos a poner como un cuarto paradigma importante, pero desaparecido, pero fundante de nuestros países en América Latina en el siglo XIX, que es el positivismo. Cuarto paradigma, que luego este paradigma influencia a ¿no? Influencia a fundamentalmente y un poco a pero fundamentalmente luego se convierte en Pero esto ya no se lo puede decir positivismo. Algunos quizás puedan decir que Durkheim era positivista. Que sin duda sí, lo era, pero no toda la sociología funcionalista es positivista porque tiene otros mecanismos. Vamos a decir, si no tenemos que decir que funcionalismo es positivismo, y no es lo mismo. Tenemos que separarlos, las dos cosas. Y acá tenemos a Comte y Saint-Simon, ¿no? Comte y Saint-Simon, que son los precursores de la sociología. Saint-Simon son los dos representantes en Europa del cuarto paradigma que tuvo una gran influencia en América Latina en el siglo XIX. Esto se lo dejé bien claro al alumno para que entendiera la fundación del Uruguay. Cómo la fundación del Uruguay está inscrita en este paradigma, porque en el siglo XIX tenemos a autores como en Uruguay, como José Pedro Varela, que sería un Sarmiento en Argentina. Tenemos también al creador de las universidades del trabajo del Uruguay, que se llama Pedro Figari Pintori, teórico, también otro positivista. Luego los primeros filósofos del Uruguay también fueron positivistas, y esto se replica en toda América Latina. Brasil también tiene positivistas, y bueno, el siglo XIX tiene esta importancia en el positivismo. La idea es que venimos de lo arcaico y de la barbarie, y tenemos que llegar a un proceso de civilización a través del conocimiento de la ciencia. Esto es lo que consiguieron todos estos pensadores sociales del siglo XIX, y con eso hacen reformas nacionales y crean los estados modernos actuales. Entonces el estado moderno actual es un hijo del pensamiento positivista del siglo XIX. Entonces hay que evitar todo lo que es arcaico, incluso religioso. Los positivistas son ateos, tienden al ateísmo. No hay positivistas religiosos, digamos, que están opuestos, porque constituyen como Comte decía, la religión es un punto medio en la evolución de la escala del pensamiento. La máxima es la científica. El religioso todavía está en el medio, está atrasado, digamos, desde el punto de vista
positivista, un religioso está atrasado, igual que un fetichista o alguien que celebra a la diosa de los mares, etcétera, el Yemayá, por ejemplo. Todo eso se lo considera retrasado y lo otro es avanzado. Es otro de las implicancias que tiene el positivismo. Y luego, ¿qué diría el positivismo? Bueno, que la ciencia sustituye a la religión. La ciencia sustituye a la religión. Sustituye a la religión y además es el pensamiento final y más perfecto. Llega al final. Y además todos los pueblos tienen que llegar ahí. Es el pensamiento final y más perfecto. Para un positivista toda la humanidad tiene que llegar a esto. Final y más perfecto. Y el que no llega es porque está atrasado. Y más perfecto. Entonces, la India, ¿qué sería desde el paradigma positivista? Algo atrasado. No llegó todavía el pensamiento positivo. Un positivista en la India, ¿qué haría? Trataría de cambiar los ritos religiosos por ritos laicos modernos inspirados en el positivismo. Bueno, y luego trata de imitar el método de las ciencias naturales también. Otra característica del positivismo. Trata de imitar el método de las ciencias naturales. El método, lo escribo medio rápido, de las ciencias naturales, así me da tiempo para un final. A ver cuánto me queda. Bueno, esta clase es conceptualmente es la clase que yo di un 6 de junio. Evidentemente ahora la hice rápido para hacer un video de 36 minutos, falta la interacción con los alumnos, el ida y vuelta, luego la reflexión con el otro que me oye y la incorporación del otro a esto mismo. También bueno, faltan todos esos elementos de la interacción social en el aula y el guión pedagógico que interactúa con el alumnado. Pero básicamente la base epistemológica de esta clase es esto que vimos, los contenidos son estos y un final. Bueno, el final es que cada uno, que es lo que yo le expliqué al alumno, después de ver estos paradigmas podemos mirar la realidad y tomar conciencia de qué paradigma adoptamos nosotros, porque inconscientemente nosotros adoptamos uno. Lo que podemos hacer es concientizar esto y tomar conciencia de esto y adoptar uno conscientemente. Y también nos sirve para mirar todos los profesores que tenemos, esto recuerdo que se lo dije al alumno, los profesores que se te paran enfrente, sobre todo los de ciencias sociales, saber en qué paradigma están trabajando. Sería un buen ejercicio, bueno, mandé a hacer ese ejercicio de que quizás vean su familia en qué paradigma se identifican. Ese sería más o menos también una finalidad, un cometido pedagógico buscado en esta clase. Quitar cierta neutralidad a las visiones sociológicas y a su vez adoptar un paradigma sociológico a uno mismo.